Bueno, yo tengo un reto por delante y la primera prueba ya está superada, aparte de superar a estas superheroínas, es colar una chuleta ante tanto profesor. Yo sin esto lo tendría hoy difícil. ¿Por qué? Porque no me quiero ir yo por los cerros de Úbeda, ¿eh? Sí que quiero agradecer a la Junta de Castilla-La Mancha por traerme aquí, a Juanjo por ayudarme, a todos los que estáis aquí hoy. Para mí, estas cosas se dicen siempre, es muy especial esto. No, vamos a ver. Mi madre está jubilada, era maestra. Mi hermana, yo tengo 3 hermanas, mi hermana Micaela es maestra de infantil. Mi hermana Berta trabaja en una fundación que se dedica a organizar el bachillerato internacional para chavales becados. Mi sobrina Valentina, que es mi primera sobrina, la que me hizo tío por primera vez, está estudiando magisterio. O sea, en mi familia sabemos muy bien lo que valéis, lo importantes que sois, y ojalá algún día de mayor pueda ser como vosotros, de verdad. Yo cuando en el colegio escuché la primera vez que un filósofo era alguien al que le pagaban por pensar, porque es lo que yo entendí, dije, manche, qué morro, ¿no? Yo también sé pensar, me decía. Todos sabemos pensar, luego todos somos filósofos, ¿no? Pues error, esto es un error. Es verdad que de pequeños todos nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué se secan las cosas? ¿Cómo funciona una radio? ¿Cómo es posible que la voz viaje por el aire? ¿Por qué vuela un avión? ¿No? Lo típico. El filósofo alemán Wolfgang Eilenberger dice que los niños son unos filósofos malísimos. Esto está bien, ¿eh? Esto de mitificar que el niño como un gran filósofo, no. Los niños no son buenos filósofos, pero tienen muy buenas preguntas, muy buenas. A él tiene 2 hijas gemelas, le hicieron estas preguntas sus hijas. ¿Dónde está ahora el abuelo? El abuelo había fallecido. ¿Por qué se han escrito tantos libros y se siguen escribiendo? ¿No? Y esta que a mí me encanta, papá, ¿somos de verdad o somos una película? Fijaos que, a diferencia de nosotros, los niños de 4, de 5 o 6 años no evitan ciertos temas de conversación, ¿no? Ellos van con todo, ¿no? Plantean cuestiones de manera directa y nosotros nos empeñamos en protegerlos con una burbuja que no necesitan y les protegemos de cuestiones como el dolor, la muerte, el sufrimiento. De niño yo estaba equivocado, ¿eh? Ser capaces de pensar no nos convierte en filósofos. Pero los niños parten de serie con 3 cualidades imprescindibles para la filosofía y para la ciencia en general. El asombro, la curiosidad y la duda. La capacidad de asombrarse es casi un don, ¿eh? Hace la vida mucho más interesante. Son asombrosos pues un amanecer, un hormiguero, la red de alcantarillado de cualquier ciudad, la de Toledo debe ser alucinante por dentro, un salmorejo, la luz atravesando un vaso lleno de vino, ¿no? Esto es, no sé, la lista es inacabable. Y luego es asombroso lo que todos consideramos asombroso, ¿no? Pues la aurora boreal, la catedral de Toledo, las casas colgadas de Cuenca, la cola de un pavo real, ¿no? No sé. Hay personas a las que tú les dices que las estrellas que vemos hoy se muestran como eran hace millones de años, el tiempo que tarda la luz de cada estrella en llegar a la Tierra, o sea que estamos viendo el pasado cuando miramos al cielo, y como que les da igual. O les dices que los albatros, esa ave marina enorme, que a veces se emparejan 2 machos de por vida, y saben que no van a tener descendencia, y están juntos toda la vida hasta morir, y hay gente a la que eso le da igual, ¿eh? Hay personas que están de vuelta de todo sin haber ido, que esto también pasa. Son personas que las pobres pues no tienen capacidad de asombro, lo han perdido, ¿no? A los niños, sin embargo, les fascina descubrir el mundo que les rodea, les parecen asombrosas tantas cosas que incluso consideran que son pues, fruto de la magia, ¿no? Los niños en sí mismos son asombrosos, esto es algo que afortunadamente la inmensa mayoría de los docentes percibís. Es para acá, muy bien. La segunda cualidad necesaria para la filosofía es una cualidad con la que venimos equipados de serie, que es la curiosidad, ¿eh? A los seres humanos pues, nos encanta saber el porqué de las cosas, cómo funcionan, por qué sucede lo que sucede. Intentamos dar una explicación a lo que sucede y lo hacemos como podemos, mediante la magia, mediante los mitos, la religión, mediante la ciencia. La curiosidad que mucha gente pierde con el paso de los años es un tesoro. Si el agua hierve, ojo, yo pregunto, si el agua hierve a 100 grados, ¿vale? Y se evapora, entonces pasa a ser vapor, ¿por qué se secan las cosas?
Muchos lo sabréis porque sois de ciencias. Pero a ver, gente que no es de ciencias. El agua se evapora a 100 grados. ¿Por qué se secan las cosas? Una pregunta que uno se puede hacer legítimamente. Yo creo, claro, que la curiosidad hay que saber canalizarla. En el siglo VIII a.C., que Homero o Hesíodo pues recurrieran a la mitología, a su religión, al fin y al cabo, para intentar explicar los fenómenos naturales, pues es comprensible. Han pasado 2700 años y no podemos seguir creyendo que si hay 4 estaciones es porque el dios Hades ha raptado a Perséfone, la ha sepultado en el inframundo y solo le deja salir pues, los meses que hace bueno, que es cuando florece todo, ¿no? Pues no. Quien todavía hoy, en el siglo XXI, siendo adulto además, canaliza su curiosidad hacia la magia, las pseudociencias o la pura fe, pues está desperdiciando, creo yo, esa maravillosa capacidad humana que es querer saber el porqué de las cosas. Esto enlaza con la tercera cualidad infantil que demasiadas personas pierden también al crecer, la capacidad de dudar. Los niños pequeños tantean, prueban, experimentan. Ojo, no hablamos de la duda como indecisión, ¿no? Del que se queda ahí atorado, que yo creo que esto no lo vamos a perder en la vida, la indecisión nos va a acompañar siempre. Yo me refiero más bien a la duda esta profunda que nos permite ser capaces pues, de poner en cuestión nuestras propias convicciones. Nos referimos a la duda que intenta pues, evitar las ideas fijas, ¿no? Hay mucha gente que dice, mira, este tiene las ideas muy claras. No, las tiene fijas, o sea, tiene fijas, que es distinto. Que claro, lo tiene, que es como un bloque de cemento, no te creas tú que es que, joder, qué visión, ¿no? Qué carisma, que es que no hay manera, ¿no? Las personas con interés por la filosofía, y a lo mejor aquí alguno descubráis que tenéis interés por la filosofía y no lo sabíais, pues dudan de todo y primero dudan de sí mismas, dudan de sus convicciones más profundas. No sé si alguna vez os habéis preguntado de dónde viene la palabra duda, el verbo dudar. Ya os habéis visto que a la filosofía le encanta la etimología. Es conocer el origen de las palabras, ¿no? Las etimologías recuperan nuevos significados y un nuevo significado es una nueva manera de ver el mundo. Dudar. Esto está sacado de un diccionario de etimología, el Coromines, maravilloso. En fecha antigua del latín dubitare, vacilar, dudar, derivado de dubius, vacilante, dudoso, que a su vez lo es de duo, dos, por las dos alternativas que causan la duda. El verbo dudar proviene de dubitare, así que quien duda lo que hace es bascular entre dos opciones. Quedaos con esta idea porque nos va a hacer falta un poquito más adelante. El caso es que, al igual que la curiosidad puede estar mal canalizada, la duda también puede emplearse de manera equivocada, ¿no? Los terraplanistas, los antivacunas, los conspiranoicos, los que niegan la efectividad de la medicina, todos ellos se creen pues, rebeldes, ¿no? Que dudan de todo, inconformistas que no se creen esa supuesta verdad impuesta desde fuera por alguien, ¿no? Pero esas personas, en realidad, con todo el respeto del mundo, ni son rebeldes ni dudan. Para empezar, porque no dudan de sus propias convicciones. La duda del filósofo empieza por uno mismo, eso siempre. La duda, además, y esto es muy importante, no es un punto de llegada, no vale decir, no, es que yo dudo de todo, yo es que vivo dudando, no es una meta. Uno no puede quedarse en la duda permanente, porque te puede pasar como al asno de Buridán, que no sé si conocéis esta parábola. El asno de Buridán es un asno que tiene mucha sed y tanta hambre como sed. Se muere de sed y se muere de hambre. Y le ponen a la misma distancia un saco con comida y un balde con agua. ¿Por cuál opta el asno de Buridán? Bueno, pues teóricamente, si uno aplica la lógica estricta y tiene la misma sed que la misma hambre y está todo a la misma distancia, el asno se muere de sed y se muere de hambre. Y esto no nos puede pasar. La duda es un punto de partida a partir del cual se inicia la reflexión. A partir del asombro, de la curiosidad y de la duda se inicia el recorrido filosófico, que es una búsqueda, un viaje que dura toda la vida. El asombro, la curiosidad y la duda nunca dejan de acompañar al filósofo y nunca deberían dejar de acompañar a esos niños que luego se hacen adultos. El asombro, la curiosidad y la duda son las facultades que nos mueven a un comportamiento que solo hacemos los humanos, que es el de hacernos preguntas. Todo conocimiento parte de una pregunta. Esto es así. Kant, que nadie se asuste, se hacía 3 preguntas. ¿Qué soy capaz de saber? O sea, no mi capacidad de lo que me dé aquí, no, sino qué es cognoscible y qué no. Es una pregunta por los límites del conocimiento. ¿Qué debo hacer? La pregunta por la ética, ¿no? Sobre cómo actuar. ¿Qué me cabe esperar?
aquí la cosa se complica. Kant ya se pregunta si tenemos razones legítimas para tener esperanza en Dios, en la inmortalidad. Y yo añadiría una cuarta pregunta, que es, ¿qué me pongo? Porque para todo esto, ¿no?, uno tiene que ir como bien vestido, ¿no? A mí me ha costado hoy, ¿eh? Vamos, que os lo diga mi mujer, que terrible. Porque digo, no, informal, pero no, pero moderno, pero tal, voy a usar el atril, me va a quedar como muy serio. Esto es lo que hay. También os digo que Hegel decía que un filósofo tenía que tener cierta estética, no sé a qué se refería, pero como quedar bien, ¿no?, como ir bien. Bueno, las preguntas son la llave del conocimiento y nos permiten satisfacer nuestra necesidad de superar la duda y ordenar el mundo. El ser humano quiere ordenar el mundo. Buscamos patrones, propiedades compartidas, características comunes que nos permiten elaborar categorías, ¿no? Las categorías son como los compartimentos de un herbario, como un insectario, son como cajitas, ¿no? Cajas en las que ordenamos y clasificamos la realidad, sea lo que sea la realidad, ¿eh? ¿Y cómo llenamos esos compartimentos? Pues haciéndonos preguntas e intentando lograr respuestas que nos muestran las diferencias entre las cosas. Eso consiste en analizar, ¿eh? Analizar quiere decir separar, distinguir. Entonces buscamos diferencias entre los árboles, los animales, las emociones, las ideas, los hechos históricos, los minerales, las leyes, las películas, los deportes, los libros, las personas. Todo es clasificable. Pero hay un problema, existe un punto a partir del cual no podemos seguir clasificando. Este es un problema filosófico, que señaló Aristóteles. Ojo, Aristóteles era el cuñado de los filósofos. O sea, es el que el primero lo supo todo, ya lo investigó Aristóteles, ¿no? Ya eso ya yo Aristóteles, y además es que en griego se dice cuñado, pero no es una palabra griega, ¿eh? No es una palabra griega, es una palabra latina, de cognatus, el que nace contigo, debe ser algo así, no sé. O de coñazo, no sé de dónde viene, la verdad. Bueno, la pregunta que se hace Aristóteles en su metafísica es, perdón, porque no es una pregunta, es una afirmación, luego vendrá la pregunta. Todas las cosas tienen entre sí cierto parentesco. Ahí está, las cosas. Si todas las cosas tienen entre sí cierto parentesco, entonces existe una caja de esa especie de juego de cajas que estamos usando para clasificar, en la que caben todas las cosas. Hay una caja donde podemos meter todo. Y yo quería proponeros un ejercicio filosófico y que nos planteemos juntos una pregunta que de la mano de Aristóteles nos va a permitir, creo, entender algo mejor de qué va la filosofía, que no es poca cosa, ¿eh? Agarraos que ahí vamos. La pregunta es, ¿qué tienen en común todas las cosas? No es Torrebruno la respuesta. Yo, a ver, quienes tengáis ya unos años os vais a acordar de Torrebruno, de los tigres y los leones, ¿no? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era? Leones, leones, todos quieren ser los campeones. Muy bien, muy bien. Pero, a ver, ahí está Torrebruno, aquí hay un león y ahí hay un tigre, pero ¿quién es ese que hay? ¿Quién hay en el medio? ¿Quién se acuerda de Fortunato? ¿Alguien se acuerda de Fortunato? También tenía una canción. Fortunato, Fortunato, no es un perro ni es un gato. Nuestro amigo Fortunato. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que en esta sesión final de Exducere, queridas maestras y maestros, docentes y docentas, vamos a tener tres equipos. Aquí va a haber tres equipos hoy. Vamos a tener, bueno, el equipo al que podemos llamarlo el equipo de los tigres, el equipo de los leones y el equipo de los fortunatos, si queréis, ¿eh? ¿Pertenecéis a uno de ellos, lo sepáis o no? El equipo al que pertenecéis depende del tipo de respuesta que deis a la pregunta ¿qué tienen en común todas las cosas? Ante esta pregunta hay tres tipos de respuestas que conforman esos tres equipos. Tenemos por un lado el equipo de la materia, después tenemos el equipo de los nombres o de las palabras y por último tenemos el equipo de la existencia, ¿vale? El equipo de los tigres o de la materia lo que viene a decir es que todas las cosas, la gente que forma parte de este equipo, dice que todas las cosas tienen en común
pues que están hechas de átomos, de materia, pues están formadas por partículas subatómicas, por quarks, por bosones, en definitiva, por algo material. El equipo de los leones o de la existencia está formado por quienes dicen que lo que tienen en común todas las cosas es que de una manera u otra existen. Es verdad que un árbol no existe como existe el amor, o que una cacerola no existe como existe la idea de triángulo, pero todo ello existe de alguna manera. Por último tenemos el equipo de los fortunatos, o de los nombres o de las palabras. Está formado por quienes dicen que lo que tienen en común todas las cosas es que se pueden nombrar, verbalizar, conceptualizar. Es decir, que todas las cosas tienen en común el poder ser pensadas, porque al fin y al cabo, para pensar en algo hace falta poder nombrarlo. A cada uno de estos tres equipos corresponde una de las tres grandes escuelas filosóficas: el empirismo, el racionalismo y el constructivismo. Digamos que casi todos los filósofos pertenecen a uno o a otro equipo. ¿Qué tienen en común todas las cosas? Que levanten la mano quienes afirmen que todas las cosas tienen en común la materia. No veo mucha mano, ¿eh? Yo no sé si hay poco profesor de ciencias por aquí. Ahora, que levanten la mano quienes afirmen que todas las cosas tienen en común el hecho de existir. Hay mucho equipo león, por aquí, mucho, mucho. Y ahora quienes afirmen que todas las cosas tienen en común el poder ser pensadas, el poder ser conceptualizadas. También hay bastantes fortunatos. Pocos tigres, muchos leones, bastantes fortunatos. No está mal la cosa, ¿eh? Alguno ha levantado la mano 2 veces, yo creo, ¿eh? Esto le pasaba también a algún filósofo, tengo que deciros, ¿eh? Que de repente, bueno, ahí estamos. La materia. El equipo de la materia. Cuando en el siglo VI a.C. los filósofos griegos empiezan a conocer culturas distintas, porque tienen curiosidad, la curiosidad, se dan cuenta de que esas otras culturas pues cuentan mitos distintos a los suyos para explicar la realidad. Y ahí está el asombro, ¿no? Se quedan como, oh, esta gente es distinta, dice cosas distintas. Así que ahí empiezan a dudar y dicen, ¿y si la causa, lo que es común a todas las cosas que existen y suceden, no está en los mitos, sino en algo distinto? En ese momento es cuando los griegos empiezan a buscar una razón que explique la realidad. Ese es el famoso paso del mito al logos. Los que hayáis estudiado filosofía os acordaréis de esto, y los que impartáis la materia. Ya sabéis que el logos es la razón, también significa palabra. Bueno, ese es el momento en aquí el ser humano empieza a incorporar la razón como herramienta para explicar la realidad. A estos filósofos se los llamó físicos. Los físicos son los primeros científicos, cada uno de ellos eligió un principio para explicar la realidad, el arjé lo llamaban. El arjé, de ahí viene, por ejemplo, la palabra archivo. El archivo viene de ahí, donde están los principios de las cosas. Ese elemento es común a todas las cosas, para los del equipo de la materia, ¿no? Para los tigres. Tales de Mileto, el agua. Anaxímenes, el aire. Anaximandro, lo indeterminado. Se ponía así un poco estupendo Anaximandro. Heráclito, el fuego eterno que siempre fue, es y será. Empédocles, los 4 elementos, él cogió todos. Anaxágoras, las semillas, decía, que cobran vida gracias a cierta inteligencia. Ojo cómo estaban las cabezas. Pero oye, ellos lo intentaban, ¿eh? Y no olvidemos a Leucipo, que era el maestro de Demócrito. Demócrito sonará a muchas y muchos, eran los atomistas, ¿no? Ellos afirmaban que la materia no se puede dividir eternamente. O sea, que llegaba un punto en que era indivisible. Eso quiere decir la palabra átomo en griego. Átomo quiere decir que no se puede cortar, dividir. Átomo en griego también significa individuo, que lo sepáis, un átomo. Atómico en griego quiere decir individual, que es bastante chulo, ¿no? Tú tienes tu chaleco, yo qué sé, tienes unas gafas atómicas, y es que son individuales, solo para ti. Esto mola mucho. Bueno, yo creo que en el equipo de la materia se puede meter a Pitágoras con calzador, porque para él las matemáticas, los números, es lo que tienen en común todas las cosas, y para él eran reales, eran materiales, explicaban el mundo, ¿no? Pero Pitágoras es de estos que no sabes muy bien si es tigre, león, fortunato, abejonejo. Es un tío complicado, ¿eh? ¿Qué pasa con el amor, la paz, el odio, la venganza? ¿Qué pasa con la ficción, con el arte, con la teología? ¿Esas cosas existen? Los integrantes del equipo de la materia, los científicos dirán, todo eso es producto de la materia, de las neuronas, de la química, ¿no? Estas cosas que es, bueno, es una postura legítima. Pero mirad esto como una caja dentro de una caja dentro de una caja. En el equipo de la materia, como los demás, aspira a ordenar el mundo para encontrar un patrón, una constante, una razón, ¿no? Cuando hablamos de clasificar la realidad, hemos empleado la metáfora de las cajas.
hemos hablado de un herbario, de un insectario, ¿no? Podemos coger una mariquita y meterla en la cajita de los coleópteros, junto a las luciérnagas y los gorgojos, tienen eso en común, ¿no? Que son coleópteros. A todos ellos los podemos meter en una caja mayor, que es la de los insectos, ahí estarán con los mosquitos, las polillas, las avispas, tienen eso en común, son insectos. A su vez, a todos ellos podemos meterlos en una caja mayor, que es la de los artrópodos, y estarán con las arañas, los cangrejos, los ciempiés, tienen eso en común, son artrópodos, y a su vez a todos ellos podemos meterlos en una caja aún mayor, que es la de los animales, y ahí estarán junto a los pájaros, los reptiles, los inspectores de Hacienda, los peces, los humanos. Tenemos eso en común, somos animales todos, ¿no? A su vez, a todos los animales podemos meterlos en una caja mayor, la de los seres formados por células eucariotas, ojo, ¿eh? Tenemos eso en común, nuestras células tienen núcleo. Y esto a todos estos a su vez nos pueden meter en una caja mayor, que es el de los citotas, que tenemos eso en común, que estamos compuestos por células. Y a todos en una caja mayor a la que pondremos la etiqueta de biota, y tenemos eso en común, que estamos vivos. Y lo mismo ocurre con la materia que no está viva, ¿eh? También hay una serie de seres que no sabemos bien si están vivos o muertos, que lo sepáis. No es quien estáis pensando. No, los virus y tal, ahí hay dudas de exactamente qué leñes es eso, ¿eh? Pero bueno, sí que sabemos que hay una materia que no está viva, que es la inorgánica, y podemos descomponer un compuesto inorgánico en moléculas, las moléculas en átomos, los átomos en protones, en neutrones, en electrones. El modelo estándar de la física distingue 17 partículas fundamentales, ¿eh? Se dividen en dos grupos, fermiones y bosones. Existen 12 fermiones, que son los ladrillos de la materia, son 6 tipos de quarks, 6 tipos de leptones. Existen 5 bosones, que mantienen la materia unida en interacción. Los nombres molan, son como de superhéroes. Gluón, fotón, bosón de Higgs, que la ha palmado hace poco el pobre Higgs. Bosón Z, bosón W. Y dicen que existe un sexto bosón que no hemos identificado, no lo hemos encontrado, al que han puesto un nombre que a mí me encanta, que es gravitón, el gravitón. El gravitón suponemos que está por ahí, que es el responsable de que las cosas, bueno, de aplicar la ley de la gravedad a niveles subatómicos, y los científicos andan en los aceleradores intentando identificar el gravitón. Como ves, aquí hay para todos, para profes de ciencias, de letras, para profes de valores, de religión. La cosa es que da igual cuántas cajitas usemos, al final la pregunta sigue en pie. ¿Qué tienen en común todas las partículas fundamentales entre sí? ¿Qué tienen en común las partículas fundamentales con los escarabajos? ¿Podemos meter todo ello en una caja mayor, la caja más grande? Aquí es cuando los miembros del equipo de la existencia empiezan a calentar para saltar al terreno de juego, ¿eh? Ellos son quienes piensan que todas las cosas tienen en común que son, que existen y que se pueden meter en la gran caja de las cosas que son. Da igual si son seres vivos, piedras, poemas, países, sentimientos o ideas. Existen, son. Por favor, levantad la mano los del equipo de la existencia. A ver si hay más o menos. Yo creo que ahora se ha borrado gente. Puede ser, ¿eh? Todo cabe en la caja de lo que existe, ¿no? Y aquellos que estudian lo que hay en esa caja, pues también son filósofos, ¿eh? Hay quien quiere meter a Dios en esa caja, pero todavía no sabemos qué hacer con Dios. No estamos de acuerdo en qué caja va, si es que va en alguna caja. Daos cuenta que un creyente es alguien que cree que Dios existe. Pero daos cuenta que un ateo también es alguien que cree que Dios no existe. Con lo cual son todo creyentes que necesitan de la idea de Dios. Otra cosa es que unos piensen que no y otros piensen que sí. Hay mucha gente atea que dice, no, yo no necesito la idea de Dios, pero no existe, ¿vale? Pero necesitas de la idea de Dios para decir que no existe. Bueno, luego está el tercer, aquí hay mucho equipo, como veis, están los agnósticos, ¿no? Que ni una cosa ni otra están ahí entre medias. Una advertencia. Cuando uno se pone a reflexionar sobre estas cuestiones es fácil caer en la palabrería, así que vamos a empezar a hacer una petición y una aclaración. Una petición y una aclaración sobre la palabra ser, ¿vale? Ser es un verbo en infinitivo, para más señas. Lo vamos a dejar ahí, en forma de verbo, porque es fácil caer en la tentación de convertirlo en nombre, el ser, ¿no? Con una S mayúscula. El ser con mayúscula nos lleva a otros caminos, ¿no? El ser supremo, siempre, no. Si eres religioso, vale, pero hay otro tipo de gente que no es necesariamente religiosa y que sin embargo suele decir que es espiritual. Yo soy espiritual. Esto dice, tiene que haber algo, un ser, una energía. Bueno, pues este no es nuestro camino. Aquí somos aprendices de filósofos y no somos gurús. En nuestro caso hemos aprendido y hemos quedado en que ser es un verbo, como andar o comer.
Fijaos qué ridículo si pusiésemos en mayúscula el verbo comer o el verbo caminar y lo voy a decir, sustantivásemos. El comer supremo, el caminar omnipotente, ¿no? Es un poco, bueno, pues lo del ser supremo en realidad debería sonarnos en filosofía igual de ridículo, ¿no? Cuando colocamos un artículo delante del verbo ser y decimos el ser de las cosas, no pasa nada. Entendemos lo mismo que cuando decimos el caminar de los paseantes o el correr del agua. Ser es un verbo y para los integrantes del equipo de la existencia lo que tienen en común todas las cosas es que son. ¿Y qué es una cosa? Los del equipo de la existencia dirán que una cosa es todo aquello que es. Y esto en filosofía tiene un nombre. A cada cosa que es se le llama ente. Ente. Una flor es un ente, una persona es un ente. La libertad es un ente, es una cosa. Los miembros del equipo de la existencia, que sepan filosofía de la Edad Media, dirán que sí. La libertad es un ente, pero es un ente de razón. Ens rationis, decían los filósofos medievales. Es un ente de razón, es algo que existe, pero que solo está en nuestra mente. Igual que hemos hecho con la petición sobre la palabra ser, vamos a hacer una petición parecida sobre la palabra ente. En filosofía, ente no es ni un fantasma, ni una criatura sobrenatural, ni Radio Televisión Española, el ente público, ni nada de esto. No vamos a emplear ente con E mayúscula como si fuese algo ajeno a este mundo. Es todo lo contrario, un ente es cada cosa que existe, aquí y ahora. Un ente es un ser, cualquier ser. Una piedra es un ente, un árbol también, cualquier cosa es un ente. Y ojo a estas dos palabras, ser y ente, porque les gustan mucho a los charlatanes, que hablan de parapsicología, de lo sobrenatural. Esos charlatanes son los mismos que dicen tratar de cuestiones metafísicas. ¿A cuántos, de verdad, sinceramente, os suena sospechosa la palabra metafísica? Levantad la mano, que no pasa nada. Entonces dicen, esto es metafísica. No veo yo aquí mucha... No pasa nada. Es verdad que es una palabra que es fácil que nos eche para atrás, ¿no? En realidad suena a parapsicología, a ciencias ocultas, a supersticiones. En origen, y tal como la usamos en filosofía, la metafísica no tiene nada de eso. Su origen es de los más prosaicos y de los más curiosos que existen y se debe a un bibliotecario. También quiero mandar un saludo aquí a los bibliotecarios o a la gente que le toca hacer horas de biblioteca, porque son de pertenecen a una tradición que viene de milenios, Biblioteconomía y documentación, qué gran ciencia. Pues fijaos, fue en el siglo I a.C. un señor que se llamaba Andrónico de Rodas, que era de Rodas, no de la Roda, de Rodas, ojo, no, los Miguelitos todavía no existían. Bueno, Andrónico de Rodas era discípulo de Aristóteles. Aristóteles la había palmado ya hace la tira, hace siglos, pero la escuela seguía vigente y Andrónico era el director de la escuela aristotélica. Sabéis que Aristóteles, os digo que es el cuñado de la filosofía, escribió de todo: botánica, zoología, física, psicología, política. Andrónico tenía todos los libros de Aristóteles y había 14 libros, eran 14 rollos de papiro, que no hablaban de ninguna disciplina conocida. No hablaban de ética, no hablaban de política, no hablaban de la naturaleza. Eran libros difíciles de catalogar. Y no había un hueco pensado, no había una categoría para ellos en la biblioteca. Así que Andrónico, que estaba ordenando la obra de Aristóteles y sistematizándola, poniendo la pegatinita en el libro y todo esto, en el tejuelo, ¿no? Y en la base de datos y tal, Andrónico estaba en esas y dice, pues voy a poner estos rollos a continuación de los de ciencias, porque hay un hueco, los pongo aquí. En griego, naturaleza se dice, lo hemos dicho, physis. La ciencia que estudia la naturaleza es la física para los griegos. Así que Andrónico colocó esos libros que no trataban sobre ninguna disciplina conocida, justo después de los libros de física. Y esa frase, después de los libros de física, en griego se dice metatafísica. O sea que la palabra metafísica viene simplemente de referirse a unos libros, en una biblioteca estaban colocados junto a otros libros, junto a los de ciencias naturales, concretamente. ¿Y de qué se habla en esos otros libros tan raros? Pues lo cuenta el propio Aristóteles. Él, claro, no habla de metafísica porque esa palabra se creó después. Él habla de filosofía primera y define esa filosofía primera como la ciencia que investiga el ente en cuanto ente y los atributos que le pertenecen en virtud de su propia naturaleza. No está mal, ¿eh? El ente en cuanto ente. O sea, la filosofía primera investiga las características de aquello que cabe en la gran caja de lo que existe. Ya hemos dicho que entes son todas aquellas cosas que existen, todos los seres. Así que la filosofía primera, la metafísica, estudia las cosas que son.
Aristóteles añade una aclaración. La filosofía primera no es lo mismo que cualquiera de las llamadas ciencias particulares, porque ninguna de ellas se ocupa en general de los entes en cuanto entes. Las ciencias particulares son la biología, la geología, la física, la química. Estas separan una parte de los entes, los de cajas concretas, e investigan sus atributos, las propiedades físicas, su composición química, sus células, sus propiedades matemáticas. Pero ¿qué disciplina estudia el hecho de que las cosas existan? ¿Quién estudia el ser de las cosas? Esa rama de estudios la ejerce una disciplina que no es una ciencia porque no puede aplicar el método científico. Es una disciplina llamada, que nadie se asuste, ontología. ¿Vale? En metafísica, la ontología es el estudio filosófico del ser de las cosas. Investiga qué tipos de entidades existen, cómo se agrupan en categorías, cómo se relacionan entre sí en el nivel más fundamental. Y aquí es cuando los miembros del equipo de los nombres, que nosotros habíamos llamado el equipo de los fortunatos, carraspean para tomar la palabra. Todo esto está muy bien, dicen los integrantes de este equipo, pero si nos fijamos, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo todo este rato es hablar. Ontología es una palabra, átomo es una palabra, amor, libertad, escarabajo, bosón, triángulo, árbol, todos son palabras. Por favor, levantad la mano los integrantes del equipo de los nombres. Ahora yo diría que hay más que antes, no lo sé. Bueno, en este equipo juegan, ojo, Parménides, Protágoras, no Pitágoras, Protágoras, Platón, San Agustín y Wittgenstein. Empezamos por Parménides. Este señor, nacido en el siglo V a.C., decía: es lo mismo lo que puede ser pensado y aquello que provoca ese pensamiento. O sea que todo lo que puede ser pensado o de lo cual se puede hablar debe corresponder a algo existente. Dicho más sencillamente, que se puede. No existen nombres de algo que no sea real de alguna manera. O sea que a Parménides le dices abejonejo y dice existe el abejonejo. De alguna manera. Una sirena tiene nombre. Una sirena es un abejonejo bastante más elegante, ¿no? Pero ¿es real la sirena? De alguna manera las sirenas existen. Ya habíamos dicho que para un filósofo de los del equipo de la existencia dirá que una sirena, una mujer pez, un centauro, un hombre caballo son entes de razón que existen, pero solo en la mente. Su función es hacer posible el concepto de lo imposible, que también es importante. Otro integrante ilustre del equipo de los nombres es Protágoras, siglo V antes de Cristo. Él nos interesa porque fue quien dijo la famosa frase: el ser humano es la medida de todas las cosas. Lo voy a decir en griego. Chronia que chronia, no. Lo voy a decir en griego, en serio. Panton chrimaton metron anthroponine. Eso es, el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. De hecho, él dice anthropon. Anthropos es persona, no es hombre, no es varón. Es evidente que si decimos que lo que tienen en común todas las cosas es que pueden ser nombradas, entonces tendrán que ser nombradas por alguien, ¿no? En nuestro caso, el ser humano. Pero quizá el miembro más famoso del equipo de los nombres es Platón. Él es quien vino a decir que el lenguaje funciona con palabras generales, como por ejemplo perro, y que perro no significa solamente este o aquel perro, sino un perro universal, una idea de perro. Pues bien, Platón cree que las ideas existen eternamente y que las cosas particulares, en este caso los perros particulares, lo que hacen es participar de esa idea. Esas ideas son reales para Platón. Le pasa como a Pitágoras con las matemáticas, ¿no? Pitágoras es uno de los filósofos que ya os digo puede estar en dos equipos, pero volviendo a Platón, él pensaba que esas ideas perfectas, puras, eran obras de un creador, y esto se parece mucho al Dios de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, pero no olvidemos que Platón vivió varios siglos antes de Cristo. Con todo, a los cristianos posteriormente les encantó esta teoría de las ideas, ¿no? Y, por ejemplo, a San Agustín, que forma parte del equipo de los nombres, claro. Y podemos irnos al siglo IV, ya después de Cristo, y San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, dice: que Tales se vaya con su agua, que Anaxímenes se vaya con el aire, los estoicos con su fuego y Epicuro con sus átomos. San Agustín manda a paseo al equipo de la materia. No, que nadie se enfade. Él era muy forofo del equipo de los nombres, y lo que él dice es que esas ideas perfectas, que según Platón son obra de un creador supremo, en realidad no existen en un mundo aparte, ideal o platónico, sino que existen en la mente de Dios, que ha servido Dios pues, como modelo para la creación del mundo. Y ahora abstraeros
un poco de la idea de Dios. Quedémonos con la parte mollar de la teoría del equipo de los nombres. Para esta gente, lo que tienen en común todas las cosas es que pueden ser nombradas, pensadas. Nuestro mundo sería un mundo de palabras, de conceptos. Cuando vemos, por ejemplo, un león, lo reconocemos, sabemos que es un león únicamente porque en nuestra mente tenemos ese nombre universal, una idea arquetípica de león. O sea, que no podemos conocer nada que no pueda ser pensado y nombrado. Y aquí entraría el último filósofo de la lista del equipo de los nombres, y nos hemos dejado unos cuantos en el camino, y nos vamos a 1921. Este filósofo es el austríaco Ludwig Wittgenstein, que publica una obra que se llama Tractatus Logico-Philosophicus. Y ahí, es una obra breve, pero muy difícil, con numeritos, hay una frase que dice, la voy a decir en alemán, y no voy a decir Achtung, salchichas con queso, dice, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. O sea, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Para Wittgenstein, los límites del mundo, o sea, de todas las cosas, son los límites de la lógica, del lenguaje, de la razón. Si algo no puede ser pensado, tampoco puede ser dicho, y si no puede ser dicho, no forma parte de las cosas, o sea, no forma parte del mundo. Él también fue quien dijo aquello de sobre lo que uno no puede hablar es mejor callar. Que esto estaría muy bien que se lo aplicase bastante gente. Las teorías científicas están formadas por palabras, por conceptos. Las teorías son modelos. Antes hemos hablado del modelo estándar de la física, ¿no? Las teorías científicas son representaciones de la realidad, no son la realidad, no son la realidad. Los que practican el modelismo entienden esto. La maqueta de una locomotora no es la locomotora, es un modelo. Las teorías científicas, formadas por palabras y conceptos, son como mapas. Un mapa de Toledo no es Toledo. Si el mapa nos es útil, no es porque sea el mapa más fiel posible. El mapa más fiel de Toledo, el que alcance el máximo nivel de detalle, tendrá el mismo tamaño que la ciudad y no nos serviría para orientarnos, ¿no? El mapa de Toledo es útil porque, de alguna manera, es Toledo sin ser Toledo. Un modelo científico, una teoría, funciona o no funciona. El modelo funciona cuando el avión vuela, la aspirina cura, el mapa nos guía, pero el modelo es la realidad, sí y no. Lo mismo sucede con el lenguaje, las lenguas, los códigos, las leyes, todo eso son modelos de la realidad, todo lo vemos a través de las palabras, pero son la realidad, de alguna manera sí, pero no. Las teorías científicas están formadas por conceptos, por palabras, la ficción también está compuesta por palabras, con las palabras escribimos la realidad, pero también creamos realidades. La diferencia entre descubrir, describir y crear se va diluyendo. Cuando creamos mundos con palabras, también describimos esos mundos. Vamos a volver a la frase inicial. Todas las cosas tienen cierto parentesco. Y también vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Qué tienen en común todas las cosas? Fijaos en esto que escribe Nietzsche en un librito titulado, ojo al título, también Nietzsche de verdad, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Dice, creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas, que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. ¿Qué es entonces la verdad?, se pregunta Nietzsche. Un ejército móvil de metáforas, de metonimias, de antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Esto escribe Nietzsche, que es bastante fuerte, ¿eh? Nos parece escandaloso. ¿Cómo va a ser eso la verdad? Metáforas. Pero ¿qué hacemos? Ojo, ¿qué hacemos cuando decimos que estamos de bajona? Emplear una metáfora. Abajo es malo, los bajos fondos son malos, la bajeza moral es mala. Si estamos de subidón, con el ánimo por las nubes, estamos bien. Arriba es bueno. En nuestro día a día constantemente empleamos metáforas. A muchos de vosotros quizá esta charla os parezca un rollo porque me enrollo, o un plomo porque a algunos os parecerá pesada y el plomo pesa. No podemos vivir sin metáforas. Las metáforas, ¿recordáis que al principio hemos hablado de la duda? Hemos dicho que quien duda vacila, bascula como un péndulo entre dos posibilidades. Las metáforas son la superación de esa duda. Las metáforas unen con naturalidad realidades aparentemente alejadas y lo hacen con naturalidad porque todas las cosas tienen algo en común, tienen cierto parentesco, como decía nuestro cuñado. En la vida y en la filosofía las metáforas son muy útiles. Nietzsche nos asusta un poco, pero el gran defensor de las metáforas para explicar el mundo no fue él, sino fue Aristóteles. Fijaos, ¿puedo definir la vejez como el atardecer de la vida? Puedo, y es una metáfora. ¿Puedo definir el atardecer como la vejez del día? Puedo, y es una metáfora.
Esto sucede por una cosa que se llama analogía. La analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Que nadie se asuste si es de letras. Entre 4 medios y 8 cuartos hay una analogía formal. Entre vejez y vida, tarde y día, hay una analogía concreta por semejanza. Hay una semejanza en el atardecer y la vejez. Hay una semejanza entre el día y la vida. Lo que el sol hace durante el día, los humanos lo hacemos en el espacio de una vida. Nacemos y nos ponemos. Todo esto lo cuenta Aristóteles en una obra que se llama Poética. ¿Cómo hemos acabado en la poética de Aristóteles? Si estábamos hablando de ciencia, de filosofía y de ontología. ¿Qué tiene que ver la filosofía y la poesía? María Zambrano, nuestra filósofa María Zambrano, dedicó a este tema una de sus obras más importantes, titulada Filosofía y Poesía, de 1939. Zambrano planteaba la relación entre ambas disciplinas como una oposición. Uno piensa que un poeta, piensa en un poeta e imagina a alguien emotivo y racional. La poesía es sentimiento, ¿no? Y la filosofía tendría una connotación distinta, el orden, la razón. La historia de la filosofía siempre ha contado esta lucha entre el sentimiento y razón. Pero fijaos, las palabras finales de Zambrano en esta obra son muy reveladoras. Dice, la poesía no puede establecerse a sí misma, no puede definirse a sí misma, no puede en suma pretender encontrarse porque entonces se pierde. Según Zambrano, no puede haber una definición poética de la poesía misma. Vamos, que en realidad la pregunta de Becker, ¿qué es poesía?, pues no cabe una respuesta que de verdad defina la poesía. La propia María Zambrano trae a colación a Paul Valéry, un poeta francés, quien dijo que la construcción de un lenguaje, que la poesía es la construcción de un lenguaje dentro del lenguaje. Bueno, esta definición además es respetuosa con la etimología de la palabra poesía. Fijaos, la poesía viene del griego poiesis, la palabra curiosa, y esta a su vez deriva del verbo poio. Y estamos aquí diciendo palabras raras, porque los filósofos retorcemos el lenguaje y decimos cosas bastante raras. Poio significa hacer, pero hacer en el sentido de crear, de fabricar. Algo tan etéreo como la poesía resulta que significa fabricar o construir. Y esto lo explica Sócrates mejor que yo, Él lo dice en el banquete. La palabra poesía tiene numerosas acepciones y expresa en general la causa que hace que una cosa, sea la que sea, pase de la existencia de la inexistencia a la existencia. De suerte que todas las obras, todas las artes son poesía y todos los creadores son poetas. Y es verdad que si empleamos el verbo crear suena más bonito que fabricar, construir. El poeta es un constructor, un obrero. El poema es un constructo, pero un constructo lingüístico. Y las metáforas son los ladrillos con los que se fabrica la realidad. La realidad es poética, la realidad es un poema en realidad. Entendiendo poema como cualquier construcción humana. Así que nuestro mundo es un gran edificio de metáforas. ¿Significa eso que no vivimos en la realidad, sino que vivimos en una película? Como decía la niña. Pues no lo sé. Está claro que metáfora quiere decir trasladar. Una metáfora, de hecho en Grecia todavía a los medios de transporte se les llama metafórica mesa. Eso es un medio de transporte. Una metáfora nos traslada. Y nosotros creo que podemos ofrecer una definición sencilla. Una metáfora es el uso de una palabra o frase en lugar de otra, como cuando en Las Danas de la Cebolla Miguel Hernández habla de 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Ya hemos visto que las metáforas no solo viven en los poemas, también en nuestro día a día. Nuestro día a día se construye con los ladrillos de la poesía porque nuestra vida cotidiana es poética. Es misterioso por qué funcionan las metáforas, por qué provocan esa especie de destello de conocimiento. Es verdad que en toda metáfora hay una comparación implícita o explícita. Las metáforas funcionan porque tenemos capacidad para establecer relaciones entre lo que está alejado. Un jazmín y un diente infantil comparten la blancura, pero eso no basta. Porque si decimos que unos dientes brillan como la cal, entonces el significado es otro. Los dientes infantiles comparten blancura, pero también comparten la frescura, la inocencia, la pujanza de lo nuevo. Y ahora aquí los científicos y los matemáticos se revuelven y dicen que qué es eso de las metáforas, pero los matemáticos saben que si a un polígono se le agregan lados, acabará siendo un círculo, y que hay círculos tan pequeños que son puntos. Saben que si se abre una curva más y más y más y más, acabará siendo una recta. En nuestras mentes esto es posible. Polígonos circulares, círculos que son puntos y curvas que son rectas. La ciencia es un relato y las narraciones tienen poder. Por eso es irresponsable ningunearlas, como hacen los malos científicos y la gente esta que está empeñada en que todo sea útil, ¿no? Yo creo que hay que desconfiar de los militantes de la no lectura, los fanáticos que dicen que gracias a la tecnología ya no necesitamos cultivar en los niños y en los jóvenes la habilidad de leer libros de 300, de 400, de 700 páginas.
Necesitamos seguir cultivando la habilidad de la lectura porque seguimos necesitando la imaginación. En eso consiste la imaginación. Las imágenes no son más que un producto de las palabras. La imaginación es la facultad humana de crear imágenes a partir de palabras. Sin las palabras, las imágenes son impensables y son incomprensibles. Podemos ver sin ojos, pero no podemos ver sin palabras. Las metáforas funcionan como unas lentes de aumento. Gracias a que el pensamiento es capaz de establecer conexiones a muchos niveles entre los dos elementos que componen una metáfora. Ya voy concluyendo. Antes vamos a volver a Nietzsche, a una de sus metáforas más famosas que la explica en la obra Así habló Zaratustra. Ya os advierto que en este libro Nietzsche adopta un aire así como de profeta, de iluminado, y dice: 3 transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convirtió en camello, el camello en león y el león por fin en niño. Nietzsche propone la metáfora esta como ejemplo del recorrido que debe hacer un ser humano: pasar del camello, que carga con valores ajenos, recibidos, antiguos, luego se transforma en león, que se revela, y por último se transforma en niño, que es el que crea su propio mundo. Fijaos cómo define al niño, vuelvo al texto de Nietzsche. Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Yo me atrevo a decir, no sé si Nietzsche sabía mucho o poco de niños. Creo que tampoco hay que idealizar a la infancia. No hacemos ningún favor a los niños creándoles una burbuja de irrealidad, ni pensando que todo lo hacen bien por el hecho de ser niños. Pero todos sabemos que cada niño sí es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de mejorar las cosas. Y yo creo que por eso estamos aquí. Por eso creo que sois docentes, porque cada día depositáis una esperanza en cada niño. Esos niños vienen al mundo con una mirada filosófica, eso es verdad, la mirada infantil, una mirada que parte del asombro, de la curiosidad y de la duda. Pero enseguida empezamos a cargar a los niños con nuestro viejo mundo. Empezamos a convertirlos en camellos para que carguen más y más peso. Y entonces nos sorprende y nos entristece la velocidad a la que los niños pierden el interés en sus propias preguntas, la velocidad a la que dejan de ser niños. Tenemos un reto por delante: cómo convertimos a los niños no en bestias de carga, sino en adultos que a lo largo de toda su vida conservan el asombro, la curiosidad y la duda. ¿Cómo logramos que las personas dispongan de la oportunidad de cultivar a lo largo de toda su vida de esa capacidad innata de plantear y plantearse preguntas? Para eso sirve la filosofía, para encontrar buenas preguntas. Muchas gracias.